parcial. Entonces vamos a revisarlo rápidamente para empezar la clase. Bueno. Listo. Vámonos aquí, voy a compartir el parcial. Aquí está, muchachos. ¿Lo están mirando? Estamos viendo el Excel todavía. Ah, ya, permítame un momentico. Listo. Ahí está, muchachos. Aquí está entonces, chicos. Neurociencias. Ah, ¿ustedes estaban, era con el de farmacología? No, profe, con los dos, con el de neuro y con el de fármaco. Listo, ok. El de fármaco lo revisamos con fármaco. El de neuro con neuro. Entonces vamos a revisar neurociencias. Entonces dice así, el principal objetivo, la primera pregunta, ¿no? Dice, el principal objetivo de la administración farmacológica de levodopa junto a sustancias como carbidopa, ¿se acuerdan que yo les dije que ella tenía un mecanismo de acción facilitador? En pacientes con enfermedad de Parkinson es, ¿cuál será la respuesta allí? La B, aumentar el porcentaje de almacenamiento a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije que este fármaco tiene un mecanismo de acción que se llama facilitador, ¿sí? ¿Por qué levodopa carbidopa? ¿Sí? Porque la carbidopa generalmente no tiene entrada al sistema nervioso central, por lo que él, desde el punto de vista farmacológico, facilita la entrada de la levodopa, ¿a dónde? Al sistema nervioso central. Por lo tanto, la respuesta era B, aumentar el porcentaje de almacenamiento a nivel del sistema nervioso central. Esa era una pregunta. Dígame. Sino que en el artículo también hablaban de que la carbidopa también ayudaba para, con la pregunta que se relaciona con el sistema del tubo digestivo, que también ayudaba en su degradación. O sea, cuando hablaban de la levodopa, en el artículo también mencionaban esa razón. Yo le voy a hacer una pregunta. Si el fármaco degrada, si se permite la degradación del fármaco a nivel digestivo, ¿qué le pasa al efecto? Ojo con eso. Si el fármaco es degradado a nivel del tubo digestivo, ¿qué le pasa al efecto? Se va más rápido. O sea, si se degrada todo ahí, pues ni siquiera va a llegar al sistema nervioso central, porque la idea es llevar el fármaco directamente ¿a dónde? A la sangre, y de allí distribuirlo hacia los diferentes sitios de acción. Entonces, aumentar el porcentaje de almacenamiento, facilitar el almacenamiento del fármaco a nivel del sistema nervioso central. Esa era la respuesta. Bien, no es una función neuronal. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Soy Alejandra Pastas, que no tenía internet, entonces apenas me pude conectar. Creo que yo le marqué la asistencia a usted. Bueno, ahorita miramos. Bueno, gracias. Bien. No es una función neuronal. A, asociar información recibida y producir señal de respuesta. Pues claro que es una función, es una de las principales funciones. La respuesta aquí es transmitir señales a otras neuronas, músculos, excepto glándulas. Esa no es cierta. Ella transmite. Profe, pero esa el sistema la calificó como mala. Sí, esa la puso mala, profe. Sí, profe, lo mismo. Aquí bueno, colocó mala. No se preocupe, que yo la corrijo. Eso no tiene nada malo, muchachos. Fresco. No, profe, es que nosotros le queríamos era decir como que
si usted podría como corregir el parcial como en el sistema, porque ese es el problema que tuvimos todos, que las que estaban buenas nos las pone malas y algunos sí les calificó buenas. Ese es como el problema que teníamos No se preocupen, todos. muchachos, que yo les arreglo ese problema en el sistema. Pero pues ahorita no me puedo meter a la plataforma porque pues estoy pues con lo que les comenté ahorita. Entonces, permítanme un momentico. Estén tranquilos que yo les voy a corregir esa pregunta a todos, ¿vale? Bueno, profe, Esténse muchas tranquilos gracias. que yo les voy a corregir. Tranquilos que yo no me quedo con una sola décima porque yo sé que muy probablemente al final del corte a veces necesitan 1 o 2 décimas y eso les puede servir. Bien, 2 trastornos implicados de manera directa en la síntesis de GABA a nivel del sistema nervioso central son. Yo creo que esa estaba muy sencilla. ¿Cuál será la respuesta aquí? Las crisis epilépticas y los trastornos de ansiedad. Esa era la respuesta correcta. ¿Cierto que sí? Hola. Sí, señora. Sí, profe. Permítame un momentico. Bueno, ahí. Crisis epilépticas y trastornos de ansiedad. Listo. 4. ¿Alguna objeción con respecto a esta pregunta, muchachos? ¿A alguien le quedó mal? Hola. Al parecer no, profe. Bueno, listo. Un neurotransmisor implicado de manera directa en trastornos asociados al Alzheimer y a la demencia. ¿Cuál será? ¿La qué? ¿Acetilcolina? La acetilcolina, sin miedo. Sin miedo, a ver, la acetilcolina es el neurotransmisor implicado en esos tipos de trastornos. Y allí mucha gente se equivocó según lo que pude mirar. Una desventaja farmacológica del uso de la acetilcolina en pacientes con enfermedad de Parkinson es el efecto benéfico del medicamento es corto, por lo que es preciso generalmente asociarlo con otro fármaco. ¿Cierto que sí? Estaba inclusive en el artículo, estaba clarito en el artículo. Profe, en mi caso yo por eso todas las marqué esa preguntas las respuesta. saqué de allí. ¿Ah? En mi caso yo marqué esa respuesta y también me la calificó mala. Bueno, entonces, bueno, visto. Entonces, muchachos, yo reviso también esa pregunta para que, venga, la pongo aquí. Revisar. Revisar. Listo. Bien. Sigo. Un efecto fisiológico mediado por la expresión del óxido nítrico es protección endotelial, incremento del consumo de oxígeno, inducción de apoptosis, no, disminución del flujo, tampoco. A ver. ¿Cuál era la respuesta? Protección endotelial. Protección endotelial, sí señor. Protección endotelial. Esa era la respuesta. Muy bien. Profe. Incremento del consumo. Si usted incrementa el consumo de oxígeno, ¿qué le pasa a la disponibilidad de oxígeno de la célula? Profe, pero el óxido nítrico no causa vasodilatación, podría disminuir también. Por eso. Pero podría también disminuir el flujo sanguíneo. Porque se Pero causa... en situaciones fisiológicas. O sea, por eso la pregunta dice claramente efecto fisiológico mediado por la expresión de óxido nítrico. Profe, pero pues como yo lo entendí, es muy como usted diferente que yo, por ejemplo, te digo, no señora, ojo con cómo soportan ustedes las respuestas, ojo con eso.
Porque es muy diferente que yo diga, en un paciente hipertenso, la expresión de óxido nítrico estará relacionada o la disminución de óxido nítrico estará relacionada con disminución del flujo sanguíneo. Es muy diferente. Cuando yo hablo de lo fisiológico, estoy hablando de un mecanismo normal. Óigase bien. Entonces, la liberación de óxido nítrico me va a producir protección endotelial. Fisiológicamente, protección endotelial. Por eso en pacientes con hipertensión arterial, por ejemplo, se disminuye la liberación de óxido nítrico. Por lo tanto, aumentan los estados de vasoconstricción. ¿Está claro? Entonces, Sí, profe. no incrementa el consumo de oxígeno, porque si yo tengo la célula y yo saco oxígeno de la célula, ¿qué le pasa a ese aporte del oxígeno a nivel intracelular? Disminuye y hay mayor fenómeno apoptótico. Entonces, no puede ser esa respuesta. La respuesta es A, que es protección endotelial. Bien, ¿alguna objeción? No, profe. Bueno, listo, ok. 7. Una estructura relacionada que se encuentra involucrada de manera directa en los procesos relacionados con muerte cerebral. La respuesta es la C, tallo cerebral. Yo recuerdo que cuando hablamos, dije que la desviación del tallo cerebral sugiere muerte cerebral. Les hablé del signo de muñeca. Les dije, cuando los pacientes están intubados, uno mueve el tubo, el paciente va para el lado donde uno mueve el tubo. Entonces, generalmente la lesión de tallo cerebral sugiere muerte cerebral. Yo recuerdo que eso lo hablamos en la clase. ¿Alguna objeción? No, profe. Bien. Entonces, pongámoslo aquí de una vez. Es un objetivo de la escala de Join-Jar en pacientes con enfermedad de Parkinson, y eso estaba clarito allí en el artículo que les puse a leer, la 9. Dice, valorar mejoría del tratamiento de los síntomas. Falso. Evaluar la gravedad, evaluar la gravedad de bradicinesia del paciente. Claro que sí. Esa es la respuesta. La respuesta número B. Clasificar el avance de la enfermedad de acuerdo con la edad. No, porque la edad ya sabemos que generalmente la enfermedad se presenta en individuos mayores de 65 años de edad. Predecir curso y mejoría de la enfermedad. No, porque él no me predice, él simplemente me evalúa el estado de gravedad de la bradicinesia del paciente. Profe, yo puse la B y me la calificó como mal. Profe, a mí también me la calificó como mala. Bueno, listo. Entonces aquí voy a colocar revisar para revisarles esa pregunta. Profe, ¿la respuesta cuál era, la B? La B. O sea, no era la B, porque ahí no aparece como A, como B, como C, como D. Esa es la respuesta. O sea, el sistema no deja colocar A, B, C, D, no. El sistema coloca simplemente el enunciado. ¿Está claro? Bien. Si no hay ningún inconveniente, yo pongo a hacer la revisión de eso y no hay ningún inconveniente con eso. Bien. 9. Perdón, esta es la 8. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando pendejadas. ¿Tendrá que predecir el curso de la mejoría del tratamiento de la enfermedad? La respuesta es esta.
Predecir el curso de la enfermedad. Predecir el grado de la enfermedad. Esa es la respuesta con respecto a la 8. Entonces, muñeca, usted que había puesto profe. esta pregunta no es. Bien. Entonces, es predecir el curso y mejoría del tratamiento de la enfermedad. ¿Alguien tiene alguna objeción con respecto a esa pregunta? Hola. No, ¿Una? Bueno, No, profe. una manifestación, la 9, una manifestación de orden sensitiva en pacientes con enfermedad de Parkinson es La B. sensitivo. ¿Acaticia? Claro, la parestesia. No, la acaticia es movimiento involuntario de la cara. No es parestesia. Es parestesia, disminución de la sensibilidad. Entonces, miren lo que dice, una manifestación de orden sensitivo. Es sensibilidad. Por lo tanto, la respuesta es la B. ¿Alguien tiene alguna objeción con respecto a esta pregunta? No, profe. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. En la 8, ¿por qué no puede ser la B? No puede ser la B porque no me puede valorar la bradicinesia. La bradicinesia es simplemente el primer signo clínico que aparece con la enfermedad de Parkinson. La escala de Joen-Jarlock, ¿qué tan avanzada se encuentra la enfermedad? ¿Y cómo ha evolucionado el tratamiento farmacológico en pacientes con enfermedad de Parkinson? No tiene nada que ver con la bradicinesia. ¿Bien? Bueno, Vale, entonces, 10. Un neurotransmisor directamente implicado en el equilibrio. Ojo, no, yo sé que ustedes me van a decir, pero es que noradrenalina también. Sí, pero es que la noradrenalina es excitatoria, aumenta. Dopamina también, porque es precursor de noradrenalina. Entonces, ¿cuál será el neurotransmisor implicado en el? Por eso la mayoría, exactamente, la serotonina. Por eso la mayoría de los fármacos actúan, óigase bien, la mayoría de los fármacos actúan en la síntesis de serotonina. Aquí entonces, ¿alguna objeción con respecto a esta pregunta, muchachos? No, profe. Ninguna, bien. Entonces, un factor involucrado de manera directa en la aparición de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Es que en la de serotonina yo la puse y a mí me quedó mala. ¿La podría revisar, por favor? Claro, con mucho gusto. Gracias. Revisar. Listo. Bueno, un factor involucrado de forma directa en la aparición de la enfermedad de Parkinson en etapas tempranas de la vida, ¿cuál será? Pesticidas, ¿no? No, ¿Genética? ¿cómo así que Genética. pesticidas? No, La ¿cómo? genética. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la herencia y todo eso? Dijimos que la herencia juega un papel importante en la aparición de enfermedad de Parkinson y que la enfermedad de Parkinson en etapas tempranas, sobre todo en la cuarta y en la quinta década de la vida, se relaciona, tiene una relación directa con la herencia. Sí, señor. Bien. En relación con el temblor de reposo, en pacientes con enfermedad de Parkinson, solo es cierto Mira, que... abajo de la pregunta 11 aparece 0. ¿Cómo, mamita? Mira, En el micro. ¿Cómo? Bueno, en relación con el temblor de reposo, esta está muy sencilla, esta pregunta.
con el temblor de reposo en pacientes con enfermedad de Parkinson, solo es cierto que B, afecta generalmente la parte distales de los miembros. Por eso ustedes ven que el paciente empieza a hacer temblor en anteriores y a veces se puede confundir con un temblor de tipo esencial. Entonces, ¿qué es lo que lo identifica o qué es lo que lo diferencia uno de otro? Generalmente la prueba en la que el paciente generalmente uno lo pone a abrir y cerrar los dedos. El paciente es incapaz de hacerlo. El paciente que tiene Parkinson, el paciente que tiene temblor esencial, puede hacerlo sin ningún inconveniente. Bien, entonces aquí tenemos que esta respuesta es la número B. ¿Alguna objeción con respecto a esa pregunta, muchachos? No, profe. Bien. Son efectos adversos de las sustancias agonistas dopaminérgicas, excepto, a excepción, edema. Sí, pueden producir edema. Impulsividad, también puede, cuando uno va, los pacientes a veces se le acercan a uno y le pegan un empujón a uno. Uno no sabe por qué. Hipersomnia. Entonces, excepto hipersomnia, el paciente que tiene Parkinson sufre de trastornos de insomnio. ¿Sí? Eso está Profe, disculpe. inclusive en el artículo. Profe, pero es que mire que en la lectura decía de que los efectos adversos también de los antagonistas dopaminérgicos era la hipotensión. Antagonistas, estamos hablando Y estos de son agonistas. agonistas. Por eso hay que saber leer las preguntas. Son agonistas, no antagonistas. ¿Está claro? De hecho, no pueden ser antagonistas, porque los antagonistas bloquean a la dopamina. ¿Está claro? Entonces, la respuesta es la B, la C, la hipersomnia. Bueno, 14. Dos sustancias farmacológicas utilizadas en los síntomas relacionados con alucinaciones en pacientes con Parkinson. ¿Cuál será? ¿Cuál será, muchachos? La trazodona y el donepezilo. La respuesta es la A. O sea, trazodona y donepezilo. Alucinaciones. Bien. Objeción con respecto a esa pregunta, muchachos. Profe, pero la quetiapina y la zapina no son las zapinas. antipsicóticos. Utilizadas en los síntomas relacionados con alucinaciones en enfermedad de Parkinson. Sí, también puede ser esa. Estamos de acuerdo. Espere, yo leo bien la pregunta. Dos sustancias utilizadas en los síntomas de alucinaciones. Sí, señor. Estaba equivocada yo. ¿Alguna objeción con respecto a esa pregunta? Trazodona es un fármaco tricíclico. Por lo tanto, es un antidepresivo y se utiliza en el tratamiento del insomnio transitorio. El donepezilo sí se utiliza, pero no se utiliza en las alucinaciones, pero obvio, si está trazodona, estaría inválido. Entonces, quetiapina y olanzapina, que son fármacos típicos de los trastornos asociados a psicosis. De acuerdo, muchachos. Completamente de acuerdo con ustedes. ¿Alguna objeción con respecto a esta pregunta, muchachos? No, profe. ¿Ninguna? ¿Seguro? Bien. 15. Una función fisiológica
Relacionado Pensamiento crítico. el pensamiento crítico, sí señora, pensamiento crítico. ¿Se acuerdan que hablamos de las personas que tienen tienen una capacidad significativa para resolver rápidamente problemas matemáticos? Bien, Profe, ¿y por qué entonces el lenguaje y sigamos. la memoria no puede ser? ¿Cómo? Porque el lenguaje y la memoria no puede ser. El lenguaje y la memoria, porque el lenguaje y la memoria no tienen lo artístico, lo flexivo, lo mismo. Puedo tener un buen lenguaje, sin embargo tengo actitudes, ¿sí? Por ejemplo, si yo te hubiese colocado expresión oral, te la hubiese valido un lenguaje pobre o un lenguaje pulido. Entonces, no es no, ¿está claro? Más al micrófono, no puede ser. Yo puedo, repito, un buen lenguaje, sin embargo puede ser pobre, puede ser que yo no leo, entonces utilizo siempre las mismas palabras y otras que tienen eso se llama capacidad de oralidad, los oradores. Entonces ahí te la hubiese valido, si no, ahí no te la puedo valer. ¿Está claro, mamita? Sí, señora. Bueno, sigamos. En la actualidad, óigase bien, un neurotransmisor directamente involucrado para la inhibición de la vía del dolor, ¿cuál será? Cuando hablábamos de la actividad física y todo eso, ¿qué pasa cuando hacemos gimnasio? Liberamos ¿qué sustancia? Endorfinas. Las endorfinas. Entonces, esta será la respuesta. Bien. Profe. Una estructura. ¿Sí? ¿Usted podría, por favor, subir a la pregunta número 13? Subir a la pregunta número 13 con mucho gusto. Ahí está. Lo que pasa es que en el apartado del artículo de agonistas dopaminérgicos, en una parte del texto menciona que algunos efectos adversos de los agonistas de la dopamina son somnolencia excesiva, hipotensión estática, edema y... Por eso, excepto, ¿cuál es el excepto allí? Mi amor, el excepto es la hipersomnia. Profe, pero no tengo entendido que hipersomnia es somnolencia excesiva. Somnolencia excesiva. Y entonces, ¿qué dice el apartado del artículo? Léalo y verá. Somnolencia excesiva, hipotensión, edema y trastornos del control de los impulsos. Esa era mi pregunta, porque es que se causa edema, debe ser hipotensión. Entonces, o sea, el edema se causa por la hipotensión, ¿no es así? En ese caso. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cuál edema? O sea, que los edemas... No, pero susténteme esa respuesta, porque es que así no la puedo valer. O sea, en el artículo decía edema, impulsividad, somnolencia y también hipersomnia. Pero no decía hipertensión, sino... Somnolencia e hipersomnia. Impulsividad también. Y decía que... Hipotensión, no hipertensión, ya que pues, los edemas se dan es por hipotensión, porque se rompe la fuerza hidrostática de la sangre. Entonces, al haber hipotensión, la fuerza hidrostática se baja y el líquido tiende a salir hacia los tejidos y por eso se dan el edema. Pero recuerde que estamos hablando de un excepto. Yo puedo tener hipotensión o puedo tener hipertensión. Entonces, no entiendo qué es lo que ustedes están queriendo decir. Realmente. No lo... Entonces tampoco podría ser. Hable uno solo para yo poder... Profe, lo que pasa es que la pregunta está diciendo que cuál es la mala. Permítame un segundito, muchachos. Permítame un segundito. Profe, estoy en clase.
¿Aló? Profe Chávez, estoy en clase. Hola. Bueno. Listo, muchachos. Disculpen que es que no se ha terminado, esa presentación. Bien, entonces ahora sí explíqueme, a ver. Profe, es que la pregunta está diciendo cuál es la mala, o sea, el excepto. Ajá. Y si el artículo está diciendo que los efectos adversos de la dopamina incluyen la hipotensión, entonces la hipertensión sería un excepto o algo que no está, o sea, que no tiene sentido. Es que los fármacos producen hipotensión. O sea, un efecto colateral o un efecto secundario es la hipotensión. Usted me está diciendo porque estamos hablando de un excepto. Sí, profe, que o sea, todos los efectos adversos que están ahí en la pregunta, menos, o sea, las respuestas menos esa hipertensión están correctos, o sea, mencionan somnolencia excesiva, edema, trastornos del control de los impulsos e hipotensión. Y ahí en las respuestas no hay una hipotensión. Yo hago una pregunta. ¿Quiénes colocaron hipersomnia? Yo, profe. Yo, profe. Entonces, para que no haya discusiones, ¿sí? Porque el exceso de sueño, oígase bien, yo coloqué eso es como fue una cascarita ahí, que de hecho también muy probablemente no la calculé bien. Entonces, la hipersomnia, acuérdense que la hipersomnia está relacionada, por ejemplo, con un trastorno de sueño. El aumento, el excesivo de sueño, ¿cómo se llama? Somnolencia. O sea, hay somnolencia, no hay hipersomnia. Entonces, para que no haya dificultades, voy a revisar esta también, y entonces el que haya puesto hipertensión, también se la voy a valer. ¿Listo? Revisar. O sea, hace que voy a revisar ambas preguntas. ¿Está bien, muchachos? ¿De acuerdo? Vale, sí, profe, muchas gracias. Bueno, listo, no hay ningún inconveniente. Vamos a seguir por acá. Entonces, una estructura implicada en los mecanismos del sueño. 17. ¿Cuál será? ¿Tálamo e hipotálamo? No, profe. El puente de Valorio. El puente de Varolio. Sí, señor. Puente de Varolio. Profe, yo coloqué tálamo e hipotálamo porque yo he investigado y también tiene que ver, ¿no? Solamente que la estructura como más puente de Varolio es la que está involucrada de manera directa con los mecanismos del sueño. Puente de Varolio. Bueno. Bien, la función primordial de una neurona de tipo sensitivo, esta sí está muy sencilla, transporte de impulsos de órganos sensitivos hacia el sistema nervioso central, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Esta no tiene mayor inconveniente. Dice una estructura implicada en el mantenimiento de acciones reflejas. ¿Acuerdan cuando hablamos de que cuando existía daño a nivel de la médula espinal podía haber, por ejemplo, pérdida de ciertas funciones que son autonómicas? ¿Cuál será entonces esa estructura? Muchachos, ¿cuál será esa estructura? ¿Ve? No tengo por acá. ¿La médula? La médula, mijo. La médula, sí, señora. Bien. Bueno, entonces, muchachos, vamos a revisar. Vamos a revisar esta. Transmitir señales a otras neuronas, músculo, excepto revisar
¿Cuál es la otra que vamos a revisar? Crisis epilépticas y trastornos de ansiedad, está claro. Acetilcolina, está claro. Profe, Dígame. profe, yo le puedo hacer una pregunta acerca de la 4. Es que yo había leído que tanto la acetilcolina como el glutamato estaban metidos en el Alzheimer. Sí, pero hay una que generalmente es común en ambas enfermedades. La acetilcolina, esa sí no te la acepto. A esa sí está clara, muñeca. Ahí sí no hay nada que hacer. Gracias. Bueno. A ver, entonces vamos a revisar. El efecto benéfico del medicamento es corta, por lo que es preciso generalmente asociarlo con otro fármaco. Me dijeron que revisara esta, que voy a revisar esta, que voy a revisar, que es esta. Uy, tengo un poco por revisar. 3, 4, eso de ese sistema es una grosería. Hipersomnia, hipertensión, quetiapina o lanzapina, pensamiento crítico, de Barolio, transporte de órganos sensitivos hasta el sistema nervioso central y médula espinal. ¿Está claro, muchachos? Entonces, todo. Entonces, para revisar, sí, dígame. Yo no sé, usted ya revisó una que decía los actos se realizan sin que intervenga nuestra voluntad, los actos que se realizan sin que se intervenga nuestra voluntad están relacionados con, y pues habla del sistema nervioso somático, simpático, central y periférico. Pero eso es fácil, sin que intervenga la función voluntaria o involuntaria. Voluntaria. Si es involuntaria, es autónomo. Voluntaria. Voluntaria, entonces es somático. Esa sería la respuesta. Entonces voy a revisar, muchachos, esta pregunta que está aquí. La voy a dejar inclusive en el escritorio para revisarla apenas termine la clase. Bien. Una preguntita, disculpe. Sí, dígame. ¿La nota del corte como tal va a ser el 100% del parcial o cómo va a acomodar usted? 70% vale el parcial. No hemos hecho quiz, entonces quiz no va, pero sí hemos hecho revisión de enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, los que revisaron enfermedad de Parkinson tendrán nota. Los que participaron en la presentación de enfermedad de Parkinson, pues obviamente van a tener una nota por la asistencia a la presentación, pero los que hicieron la presentación tendrán más nota, más la asistencia. Eso vale, recuerden que dijimos que valía un 30%, eso lo habíamos hablado desde el inicio del semestre. Ya vale un 30%. Bueno, Sebastián, vaya y hágase lo que tenga que hacer, Sebastián, sin problema. Entonces, ¿sí? Entonces, lo que estuvimos en la revisión de Parkinson, tendríamos una nota como, por ejemplo, ¿de cuánto? Porque siempre están pendientes de esas notas ustedes, muchachos. Yo todavía no he hecho el ajuste de la nota, pero no se preocupen, los que hicieron la revisión tendrán una nota, una nota agradecida. Los que presentaron la enfermedad, los que presentaron, los que hicieron la presentación, los que participaron, es decir, el resto de gente tendrá una nota de 4. Los que participaron, los que hicieron la presentación tendrán nota de 4,5. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Más la asistencia. Si usted dejó de faltar un día a la clase, se le baja 0,5. Quiere decir que su asistencia será de 4,5.
pero si usted estuvo en todas las clases, será de 5. Profe. ¿Estamos? Sí, señora. Profe, una pregunta, lo que pasa es que se me cortó cuando yo le hice la pregunta. Es que es sin voluntad, o sea, involuntario no puede ser el somático. Sin voluntad como la canción. Entonces, si es sin voluntad, es el pues es el autónomo. Por eso, o sea, entonces también voy a revisar esta, no se preocupen. Venga, yo la coloco aquí. Revisar. Profe, yo tengo una pregunta. Sobre sistema involuntario. Siempre y cuando sea esa, muchachos. Siempre y cuando sea esa. Ojo con eso. Si es acuerdo, si es esa, yo no tengo ningún inconveniente en corregirla. Bueno. ¿Qué era lo otro que me iban a decir? Guardar. Profe, yo le iba a preguntar. Profe, si uno tiene, por ejemplo, solo la asistencia en 5, ¿ese sería el 30%? Si uno tiene la asistencia en 5, ese es el 30%. Pero acuérdense que en la enfermedad de Parkinson, a los que no participaron les voy a poner 4.0. A los que participaron, porque como todos revisaron el tema, ¿sí o no? Sí, obvio, profe, inclusive todos ayudamos a hacer la diapositiva. Exactamente, entonces a los que presentaron ese día, el grupo que presentó tendrá 4 sí. El grupo que no presentó o los que no presentaron tendrán 4. Si usted dejó de faltar un día a la clase, tendrá menos 0,5, o sea, 4,5 en la asistencia. Si usted dejó de faltar 2, tendrá 4. Si dejó de faltar 3, 3,5. Va bajando 0,5. ¿Está claro? Más el puntaje del parcial que vale 70%. Pero lo que pasa es que todo el grupo realizó las diapositivas y no salimos a hablar por grupo, sino que usted eligió a X persona. Y entonces yo tengo que calificarles a todos la misma, muchachos. Entonces yo no vuelvo a poner así, porque la idea es que los que presentan son los que generalmente tienen mayor porcentaje. No, O sea, pues, sería... pues entiende, profe, pero como, o sea, no fue la decisión de nosotros presentar o no, sino que usted los escogió. Bueno, listo. Está bien. Yo les voy a poner 4,5 a todos, pero no vuelvo a hacer talleres. Hago quizzes a partir de ahora. Sí, o sea, revisamos el tema y más bien entonces hago quiz del tema. No hay ningún inconveniente. Porque pues... No, pero eso no pues, tiene sí se nada puede que ver variar, una cosa profe. con la otra. Por eso nuestro... Sí se puede variar, también dejar talleres. Sí, claro. Talleres en grupos, los valoro igual y les coloco su nota aparte. No voy a colocar notas, pues, grupales, nunca más. Ya sé que con este grupo no se puede hacer eso. Entonces, eso, muchachos, no hay ningún inconveniente. Entonces, yo a todos les voy a poner 4 o 5 y les voy a colocar su asistencia. La asistencia es 5 el que asistió todas las clases, menos 0,5 el que dejó de asistir a una de las clases. Eso es todo. Más la nota del parcial que vale 70%. Bueno, entonces dejemos eso así. Bueno, vamos a empezar la clase. Les prometo que voy a pregunta para que ustedes tengan la oportunidad de mejorar la nota, los que sacaron mala nota o los que sacaron baja nota. Bueno. Profe, Sí, yo le quería hacer una preguntita así rápido. Es que en la pregunta de la función fisiológica relacionada con el hemisferio izquierdo, ¿también podría ser la comunicación verbal? Porque pues yo leí que también está relacionada con la parte verbal.
No, el pero lenguaje hablado y el prevalece lenguaje- el hemisferio izquierdo. Función directa. Directa. Ah, pues ahí decía función fisiológica relacionada. Relacionada. Relación es una relación directa. Yo puedo, bueno. por ejemplo, tener una reacción de fase 1 y fase 2, pero hay unas que están involucradas de manera directa y otras de manera indirecta. Por lo tanto, entonces yo tendré una relación directa. Relación es que una cosa se asocia con la otra, pero que no necesariamente es como cuando tú hablas de un receptor. Un receptor puede estar en el corazón, en el riñón, en el pulmón, pero no necesariamente ese receptor que está en el útero tendrá la mayor densidad con respecto a los que se encuentran en el corazón. ¿Está claro? Son cosas muy totalmente diferentes. Sí, profe, claro. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, hasta allí? Profe, lo que pasa es que el grupo quiere que sigamos haciendo revisiones de temas que usted nos proponga, pero pues lo de la nota del 4.5 y el 4, que el 4.5 sea para todo aquello que usted llamó y participó. Entonces, para no, que... no, ya no, vamos a hacerlo así mejor. Así como ustedes dicen, es legal. Lo que ustedes están pidiendo es legal. Entonces, más bien, tranquilos, eso vamos a colocar el 4.5 a todos y a todos les voy a poner su asistencia y a todos les voy a poner su parcial. No piensen que yo que tengo espíritu de venganza ni nada de eso. No. Yo no soy así. Yo siempre he tratado de ser muy equitativa. Simplemente que me pareció que a los que yo llamé, algunos que respondieron, pues se les pone la nota, a los que no respondieron, pues no se les pone la nota. Pero la verdad, muchachos, si todos participaron en la elaboración del trabajo, pues yo les pongo la nota a todos, yo no tengo problema con eso. No se preocupen por eso, y más bien a partir de ahora, porque es que todas estas cosas son para crecer. Entonces, a partir de ahora, más bien se hacen quizzes o se hacen, como usted también está diciendo, se pueden hacer talleres. Eso no tiene problema, no se preocupe por eso, que eso no tiene ningún sentimiento equivocado en mi corazón, porque eso sí, jamás. Por eso me gusta que hayamos revisado el parcial. Miren que ustedes tenían razón, por ejemplo, con la pregunta número 13. Es primera vez que hacemos exámenes en la plataforma Moodle, entonces pues obviamente no solamente, muchachos, se ha presentado con ustedes, sino profe, yo opino que es mejor como antes. ¿Cómo? Yo opino que es mejor como lo estamos haciendo. Pues ya. Vamos a mirar, vamos a valorar eso. Bien, muchachos, entonces, bueno, vamos a seguir con la clase. Les voy a pedir un favor, que apenas vaya a presentar la propuesta de investigación mi grupo, me regalen por favor 5 minuticos mientras mi grupo presenta la propuesta de investigación. Bien, entonces vamos a empezar la clase. Entonces, vamos a empezar hoy con la clase, el próximo tema que nos corresponde, que es el proceso del neurodesarrollo. Básicamente el neurodesarrollo está relacionado con el proceso que tiene que ver con la maduración, oígase bien, con la organización del sistema nervioso, sobre todo el gran sistema nervioso central. A eso se refiere el neurodesarrollo. Las etapas del neurodesarrollo generalmente no son consecutivas, ellas se van superponiendo y pueden estar generalmente afectadas de manera simultánea. Si existe, por ejemplo, algún agente externo o algún agente interno que pueda inhibir
esa determinada respuesta. Por ejemplo, cuando en el desarrollo normal de un individuo existe un factor externo o un factor ajeno a ese individuo que altere el proceso o que tenga o que produzca un desbalance en el equilibrio del neurodesarrollo. A eso se refiere. Y entonces existirán algunos trastornos asociados al neurodesarrollo. Entonces, un factor extrínseco, muy probablemente, óigase bien, un factor extrínseco muy probablemente estará relacionado con el estímulo. Recordemos que es maduración de nuestro sistema nervioso. Un estímulo, por ejemplo, cuando no le hablamos a los niños, cuando no les hablamos, los niños crecen con ciertas dificultades en sus procesos de socialización. Es decir, que muy probablemente el niño tendrá algún trastorno de adaptación a lo social. Bien, entonces, esto sería un estímulo externo. El niño que, por ejemplo, es hijo de una madre consumidora de sustancias psicoactivas, pues no tendrá un neurodesarrollo igual en condiciones fisiológicas normales. Por lo tanto, las etapas de ese neurodesarrollo no van a ser consecutivas, sino que se van a estar superponiendo y pueden ser afectadas. Es decir, que podrá ser afectadas tanto por agentes internos, es decir, los mismos procesos, las mismas enfermedades genéticas podrán afectar el neurodesarrollo. Un ejemplo, la presencia de espina bífida podrá afectar el neurodesarrollo normal de un individuo. El estímulo externo también podrá, de alguna manera, afectar el neurodesarrollo del individuo. Como resultado de todas esas etapas de maduración del sistema nervioso, óigase bien, habrá maduración de las estructuras del cerebro y sus efectores neuromusculares, así como la adquisición y el uso de ciertas habilidades para relacionarse con su medio ambiente. Por eso es tan importante la relación del individuo con el entorno. No todos los individuos respondemos de la misma manera al entorno social en el que nos desarrollamos. Ejemplo, si usted creció en un ambiente en el que su familia poco interrelaciona, pues usted tendrá muy probablemente un comportamiento social no inadecuado, pero usted muy probablemente será una persona retraída o una persona que generalmente se considera como una persona sola o una persona aislada. Pero si uno crece en un ambiente con una familia que se interrelaciona permanentemente, pues mi adaptación a la sociedad va a ser mucho mejor. Y esto de alguna manera estará relacionado con el neurodesarrollo. ¿Bien? Y entonces, desde el punto de vista de la neurociencia, existen unos eventos mayores en el desarrollo del cerebro y en el cerebro humano. Entonces, tenemos, miren, unos eventos que se llaman eventos mayores, que están relacionados con el tiempo de ocurrencia, y a veces no es bueno anteceder etapas en los niños. Sobre todo cuando usted quiere que el niño a los 2 años, por ejemplo, ya hable, ya lea, ¿sí? Ya aprenda. Y sin embargo, cuando hable, cuando aprenda y cuando lea, apenas tenga 2 años y usted interfiera con el desarrollo normal de ese individuo. ¿Me hago entender o no? Muchachos, ¿se quedaron callados? Hola. O sea que no es bueno forzar al niño a que aprenda más rápido. Exactamente. No podemos forzar. Es decir, que la maduración de ese sistema nervioso
debe ser consecutiva. Nosotros no podemos forzar etapas. ¿Por qué? Porque esforzar etapas significa que muy probablemente en alguna etapa de la vida nuestro organismo va a responder de manera negativa a esa superposición de etapas. Bien, entonces, por eso decimos cada cosa en su tiempo. Entonces, por ejemplo, el joven que a veces dice, ustedes, es un ejemplo característico, lo que pasa con ustedes. Miren, ustedes a veces dicen, en primero, en segundo semestre, yo voy a meter todas las asignaturas, sobre todo las asignaturas que se denominan asignaturas de relleno. Y entonces esas asignaturas de relleno, por más que parezcan, por más sin sentido que parezcan, pues son asignaturas que me pueden ayudar en el crecimiento profesional y que yo necesariamente deberé ir cumpliendo de manera paulatina. Lo mismo pasa con las etapas del neurodesarrollo. Y entonces, las etapas o esos eventos mayores en el desarrollo del cerebro humano y los tiempos en que ocurren están relacionadas con estos eventos. Un evento mayor, un tiempo de ocurrencia y la etapa. Por ejemplo, un evento mayor para el desarrollo del sistema nervioso será la neurulación primaria y el desarrollo del prosencéfalo. ¿A qué edad generalmente se produce la neurulación? Entre la tercera y la cuarta semana de gestación. ¿Qué pasa con el desarrollo prosencefálico? El desarrollo prosencefálico generalmente se produce entre el segundo y tercer mes de gestación. Ya esa etapa en la que se produce este evento se llama la etapa embrionaria, que va desde la primera hasta la cuarta semana de gestación. Y a ese evento se le denomina neurulación. ¿Bien? ¿Por qué es importante esta etapa? ¿O qué características generalmente tiene esta etapa? Cuando se interrumpe generalmente los procesos normales de estas etapas, muy probablemente podrán aparecer, por ejemplo, cierto tipo de malformaciones. Por eso, ustedes se dan cuenta que desde el punto de vista farmacológico, un ejemplo, la mayoría de las sustancias farmacológicas están contraindicadas durante el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque durante ese primer trimestre se dan unas etapas que son fundamentales en la maduración de ese sistema nervioso. ¿Está claro? Entonces, la proliferación generalmente se da desde la tercera hasta el cuarto mes de la gestación, óigase bien, y a esta etapa se le conoce como etapa fetal. Luego de la proliferación aparece otro proceso que se llama la migración neuronal. La migración neuronal se produce entre el tercer y quinto mes de gestación y también se da durante la etapa fetal. Y aparece entonces otro proceso que es el proceso de organización del sistema nervioso. Esa organización del sistema nervioso ocurre generalmente 5 meses después de gestación y puede permanecer constante o puede permanecer durante los primeros años postnatales, es decir, durante los años posteriores al nacimiento. Un ejemplo, hasta los 5 años de vida, muy probablemente. Y esta organización se da dentro de la etapa fetal y dentro de la etapa postnatal. ¿Qué quiere decir postnatal? Después del nacimiento. Generalmente, algunos procesos de maduración, óigase bien,
del sistema nervioso pueden estar inclusive en toda la existencia del ser humano o de los individuos. Aparece entonces, después de la organización, otro proceso que se llama la mielinización. La mielinización generalmente aparece durante el nacimiento, ya bien, hasta los años postnatales y puede permanecer durante el resto de la vida. Por eso, óigase bien, las enfermedades desmielinizantes pueden aparecer tanto en etapas tempranas como en etapas tardías. Un ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica. Miren que generalmente esta enfermedad obviamente tiene mayor probabilidad de aparecer en etapas tempranas de la vida. ¿Ustedes me están escuchando? De pronto no los dejo escuchar con este aparatico. Bien. Entonces, ¿qué les decía? Que la mielinización generalmente se puede producir después del nacimiento, o los procesos de mielinización estarán relacionados después del nacimiento y durante el resto de la vida. Por eso, enfermedades desmielinizantes pueden aparecer inclusive en etapas tardías de la vida. Pero ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es que aparezca generalmente en etapas tempranas, que es cuando los procesos de mielinización se encuentran mucho más activos. Bien, eso con respecto a los estados de mielinización. Y entonces tenemos que existe suficiente evidencia de que el neurodesarrollo tiene una estrecha o tiene una marcada relación con la genética, es decir, con los factores genéticos del individuo. Un ejemplo, se ha demostrado, por ejemplo, que la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer y todas esas enfermedades relacionadas con procesos asociados a neurodesarrollo tienen un factor predisponente. Un factor predisponente entonces será la herencia, la genética. También tendrán una estrecha relación, ¿sí? Hay una compañera que le quiere hacer una pregunta y no, que casi no se le escucha. Y usted no la ha dejado. Ah, ya, de pronto no la... Bueno, dígame. Profe, ¿me escucha? Sí, la escucho. Profe, lo que pasa es que yo quería preguntar que si el evento mayor de la organización, pues más o menos hasta qué años va. ¿El evento qué? El evento mayor de la organización. No, el evento mayor son los eventos que tienen que estar relacionados con la maduración del sistema nervioso. Ahora, como te acabé de decir, el sistema nervioso puede madurar inclusive hasta los últimos días de la vida, sino que existen unas etapas en las que se puede producir, por ejemplo, fenómenos asociados a maduración embrionaria, fenómenos asociados a neuromodulación, fenómenos asociados a los procesos de mielinización. Por eso, lo que yo te decía ahorita era que la mielinización estará toda la vida, o sea, el proceso, el neurodesarrollo, es decir, los procesos asociados a la mielinización pueden estar durante toda la vida, pueden estar. Profe, ¿y el de organización? ¿Cómo? El de organización, o sea, del que hablábamos antesito de mielinización. Ah, ¿cómo así? No entendí. No entiendo. ¿Esta pregunta es la que usted me está diciendo? Sí, el de organización, el tiempo de ocurrencia, o sea, dice años. 5 meses de gestación, generalmente aparece la organización del sistema nervioso central. Por eso es tan importante que en los niños, ustedes se dan cuenta que en las madres gestantes, en las mujeres gestantes, se administran 2 sustancias farmacológicas y además de hierro se utiliza ácido fólico
¿Por qué ácido fólico? Porque el ácido fólico tiene una relación con la maduración del sistema nervioso y con el cierre del tubo neural. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Vale, listo. Entonces, cierre de tubo neural, eso a las mujeres en periodo gestacional se les administra sustancias que coadyuven la maduración del sistema nervioso. Una sustancia que coadyuva, por ejemplo, la maduración del sistema nervioso es el ácido fólico. ¿Por qué? Porque el ácido fólico juega un papel importante en el cierre del tubo neural. Bien. Entonces, ¿sí respondí la pregunta o no, muñeca? Bien. Entonces, existen algunas evidencias y esas evidencias están relacionadas en que ese neurodesarrollo tendrá una relación directa con algunos factores, es decir, con la genética. Por eso aparecen también las malformaciones genéticas. Aquí en Colombia, inclusive, hace 3 semanas lo presentaron, hay una mamá que tiene 3 niños y los 3 niños, entonces son factores genéticos asociados a la maduración del sistema nervioso. También estará relacionado con el ambiente, con el estímulo. Por eso no es paja que a los niños hay que estimularlos aún así se encuentren aún así la mujer se encuentre en embarazo. Es importante ponerlos a escuchar música, es importante ponerlos, hablarles, es importante decirle nos vamos a bañar. ¿Por qué? Porque el estímulo, es decir, el grado de estimulación estará directamente relacionado igual con la maduración del sistema nervioso. La afectividad que rodea al niño. Y entonces por eso, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando tenemos hijos no deseados o cuando las personas o cuando hay individuos que han sido hijos no deseados, generalmente tienen un proceso adaptativo que tiene mayor dificultad. Es el niño retraído, es el niño que tiene procesos, problemas en el aprendizaje, en el colegio, es el niño que no se interrelaciona con sus compañeritos. Entonces, todo eso estará relacionado con la afectividad. El hijo o el hijo que ve que todos los días probablemente el papá le pega a su mamá, ¿sí? Ese niño no va a tener una maduración normal y eso afectará muy probablemente al niño de una manera bastante riesgosa. Y riesgosa quiere decir que muy probablemente van a desarrollar problemas en etapas en la segunda o en la tercera década de la vida. Por ejemplo, el niño que le pega también a su novia, que le pega pues a la hermana. ¿Por qué? Porque estos factores estarán relacionados con factores de tipo ambiental. Óigase bien. Y entonces, permítame un momentito. Bueno, vaya no. Entonces, otro aspecto importante, óigase bien, está relacionado con la arquitectura, es decir, con esa estructura básica del cerebro, que está relacionada con un desarrollo que se llama desarrollo continuo y que generalmente puede inclusive comenzar antes del nacimiento. Por eso ustedes miran que en las primeras semanas, en los procesos de embriogénesis, ya empiezan procesos de maduración y que se pueden prolongar generalmente hasta la edad adulta o hasta la etapa adulta. Por eso hay personas o hay individuos que aún así, después de los 20, de los 25 años de edad, se pueden orinar en la cama. Hacen nicturia. ¿Por qué? Porque son niños cuya maduración pudo haberse visto afectada durante el proceso, durante el embarazo. Bien, las experiencias tempranas
afectan la calidad de estas arquitecturas. Pero ¿qué tipo de experiencias? Las experiencias de tipo negativa. Un ejemplo negativo, el acceso carnal violento en etapas tempranas de la vida podrán o estarán relacionados de manera directa con trastornos en el neurodesarrollo. Y entonces cuando nuestra arquitectura, cuando nuestra estructura es sólida, se establece un cimiento, ¿sí? Y ese cimiento, para que seamos individuos sanos, entre comillas, debe tener un cimiento sólido. Ahora, hay otro tipo de cimientos que son cimientos frágiles. Y esos cimientos frágiles, pues, se relacionarán de manera directa con una cosa que se llaman los trastornos del neurodesarrollo. Por eso aparecen los niños con el trastorno de aprendizaje, con trastornos de la salud, inclusive de su conducta. Hay niños que tienen conductas agresivas. No sé si ustedes de pronto pues han tenido la experiencia, pero hay niños que tienen conductas agresivas, que todo el tiempo es pegar y pegar y pegar, que cogen una pelota para jugar y no es para jugar, sino para tirarla contra la pared. Y eso generalmente está relacionado con el neurodesarrollo. Bien. ¿Qué pasa con el neurodesarrollo durante el primer trimestre? Vamos a mirar las etapas una a una. Entonces, en el primer trimestre, el sistema nervioso adopta la forma inicial de un tubo neural. Miren al tubo neural. Por eso es tan importante que este tubo, una vez el niño o el neonato nazca, se cierre. Y de allí que existan sustancias que permitan la maduración del tubo neural. Entonces, miren que el sistema nervioso adopta la forma inicial de un tubo neural celular derivado de un ectodermo que se cierra generalmente hacia el día 26. ¿Y por qué es importante este aspecto? Porque desde el punto de vista de la prevención y de la promoción, fíjate bien, cuando estamos previniendo y estamos haciendo promoción en salud, una vez la pareja decide quedar en embarazo, yo digo la pareja porque son los dos, una pareja decide quedar en embarazo, debe promover acciones de cuidado. Y esas acciones de cuidado estarán relacionadas, por ejemplo, con tener un embarazo completamente sano. Y al tener un embarazo completamente sano, estamos hablando también de, por ejemplo, utilizar sustancias que me ayuden a fortalecer a ese sistema, inclusive antes de que ocurra la fecundación. Bien, entonces, por eso ustedes, generalmente ustedes los que vayan a trabajar en prevención y promoción, cuando las parejas le dicen a ustedes que quieren quedar en embarazo, que los ayude a quedar en embarazo, lo primero que usted instaura es tratamiento farmacológico. Entonces usted le dice a la señora, toma hierro y toma ácido fólico. ¿Por qué? Porque recordemos que el cierre del tubo neural generalmente se da después, o sea, en el primer trimestre, después del día 26. ¿Bien? Y inclusive antes, el día 25, ahí se han mostrado datos que el cierre del tubo neural puede inclusive producirse antes, hacia el día 24 o hacia el día 25, de acuerdo al grado de maduración. Entonces, desde el punto de vista neurológico, las primeras neuronas y la sinapsis que se inician con la médula espinal conformarán un sustrato que se llamará el sustrato del movimiento, es decir, que serán el cimiento anatómico para los movimientos, o sea, son el sustento anatómico
de los movimientos. Entonces, sobre todo, ¿qué tipo de neuronas? Las neuronas de tipo motor, ¿sí? Bien. Entonces, las primeras neuronas y sinapsis que se inician con la médula espinal conformarán el sustrato anatómico para los siguientes o para los primeros movimientos fetales. Bueno. Sí, dígame. Una pregunta. ¿Estos defectos en la maduración del sistema nervioso que usted explicó, por lo menos cuando el niño es agresivo, son realmente reversibles? Claro, pero se requiere terapia, ¿no? Muchísima terapia, porque inclusive en etapas tardías de la vida pueden tener también trastornos de la conducta. Yo no sé si de pronto alguno de ustedes ha visto una película que se llama El Perfume. No sé si ustedes la han visto. Sí, profe. Sí me la he visto, profe. El Perfume. Entonces, es una película que tiene una relación directa con los trastornos del neurodesarrollo. El individuo que desarrolla unas habilidades, pero que ese desarrollo de esas habilidades finalmente termina siendo negativo en el individuo, porque fue un individuo con estímulo ambiental. Y entonces ese individuo termina haciendo cosas totalmente negativas, inclusive actitudes de tipo sociopático. Y esas actitudes de tipo sociopático pues no son toleradas por la sociedad. ¿O por qué creen ustedes que existen las personas que son, por ejemplo, los violadores, los pedófilos, ¿sí? Las personas que son zoofílicas? La zoofilia es ese trastorno en el que las personas les gusta tener sexo o tener actividad sexual con los animales, ¿sí? O los que gustan tener comportamientos o acciones o actividades sexuales con juguetes específicos, por ejemplo, con el zapato. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Bien, entonces todo eso estará relacionado con el ambiente. Vaya, esculque la historia familiar de ese tipo de paciente. Es un paciente que generalmente va a tener trastornos en sus fases iniciales. Es un niño que muy probablemente se crió en un ambiente negativo, donde el papá, por ejemplo, le pega a la mamá constantemente. Inclusive los niños que desde temprana edad ven que su mamá y su papá tienen relaciones sexuales. Entonces, por eso les decía ahorita que dentro de las etapas del neurodesarrollo que las etapas no deben sobreponerse, es decir, que deben ir de manera consecutiva, una detrás de la otra. ¿Para qué? Para fortalecer el ambiente del desarrollo de ese sistema nervioso. ¿Está claro? Bien. Muy probablemente esos niños requieren muchísima terapia. Bien. Entonces, la proliferación en el segundo trimestre, la proliferación de las neuronas es un proceso que generalmente ocurre en la mitad de la gestación. Segundo trimestre es la mitad de la gestación. ¿Cuántas semanas dura un embarazo? En condiciones normales. 38 semanas. ¿Cómo? 38 semanas, ¿qué es? 37 hasta la 39 40. semana, inclusive hasta la semana número 40. Entonces, ¿cuándo decimos que un feto es viable? A la semana. Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, un embarazo es a término cuando cumple 37 semanas de gestación. ¿Está claro? Entonces,
¿qué pasa en el segundo trimestre? Pues en el segundo trimestre habrá proliferación de neuronas. Esa proliferación ocurre generalmente hacia el mes, hacia 4.5 meses, es decir, hacia el cuarto y medio mes más. Ocurre entonces el proceso de la proliferación neuronal. Dan a 86.000 millones de neuronas que en condiciones esenciales, pues el cerebro posee. En los primeros años de vida, más de 1 millón de conexiones neuronales se forman cada segundo. Primeros años, más de 1 millón de conexiones neuronales se forman cada segundo. Yo no sé si ustedes han visto las propagandas que hablan del desarrollo normal del niño. Por eso, antes de los 5 años, es importante el aporte, la dieta en los niños. ¿Por qué? Porque los procesos de malnutrición están relacionados de manera directa con la maduración neuronal. De allí que cuando tenemos niños desnutridos o personas que son desnutridas, o tras 5 años, pues el niño generalmente va a presentar problemas tanto del aprendizaje como también de la memoria, ¿sí? Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta. ¿Sí? En la parte del desarrollo, más que todo como cognitivo, se podría decir que desde que el niño está en la parte fetal, se puede ya tener cierta, ¿cómo le digo?, entendimiento de las cosas del exterior. Como dicen, claro, que le ponga música, el niño escucha. O si usted le habla mucho al bebé, el niño interactúa cosas. Claro que sí. O sea, entender cositas, entonces cuando ya sí, está, claro que o sea, cuando ya nace, se acuerda de cosas que uno como que digo, ¿y por qué? Si estaba en la barriga. Sí, señor, porque aunque pareciera extraño, fíjense que pareciera eso imposible, ¿no? Hay gente que inclusive dice, no, eso es puro cuento, mentiras. Los niños no escuchan, los niños en el vientre no escuchan. Claro que sí, porque el estímulo hace parte fundamental de ese crecimiento, hace parte innata de ese crecimiento. Si nosotros no estimulamos al niño, pues generalmente su neurodesarrollo se va a ver enormemente afectado. Bien, por eso yo les decía, los embarazos no deseados afectan enormemente el neurodesarrollo. El consumo de sustancias psicoactivas también está relacionado con alteraciones en el neurodesarrollo. El ambiente familiar en el que se produce el embarazo también puede afectar el neurodesarrollo. Y ustedes se dan cuenta, ¿cómo? Son los efectos teratogénicos. Habrán fármacos que son teratogénicos. Por ejemplo, las sustancias psicoactivas pueden ser teratogénicas. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los hijos de madres que son cocainómanas o que son heroinómanas, que consumen heroína o que consumen marihuana, nacen con síndrome de abstinencia. Nacen con síndrome de abstinencia. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque todas esas sustancias pueden ser transmitidas a través de la circulación fetal. Y recuerden que las primeras fases del neurodesarrollo ocurren entre la primera, segunda, tercera y cuarta semana de la gestación. Por eso, he allí la importancia de que durante el primer trimestre del embarazo no se utilicen sustancias, ninguna sustancia farmacológica. Muy probablemente tendrás que utilizarla, claro,
pero solo en aquellos casos en que se encuentre indicado. Bien, entonces, en los primeros años de vida, decíamos que más de 1 millón de conexiones neuronales se forman cada segundo. Por eso la maduración, es decir, sobre todo la maduración cerebral, se produce durante los primeros 5 años de vida. Por eso yo les decía que cuando tenemos, por ejemplo, cuando escuchamos las propagandas, uno dice Similac Advance durante los primeros 5 años de vida. ¿Por qué? Porque la dieta es un factor importantísimo para el neurodesarrollo. Bien. ¿Qué pasa entonces en el segundo trimestre? En el segundo trimestre aparece otro proceso que se llama la migración neuronal. ¿En qué consiste ese proceso de migración neuronal? Pues es el desplazamiento de las neuronas originadas a través de un proceso de proliferación. Es decir, ¿qué significa que prolifere? Que va generalmente de adentro hacia afuera, desde la parte más profunda del cerebro, ¿hacia dónde? Hacia la corteza cerebral o hacia el parénquima cerebral y el borde externo del cerebro. Este proceso es uno de los procesos más precisos y muy probablemente es el proceso más importante que el segundo trimestre del embarazo. Y puede verse afectado especialmente por exposición fetal, por ejemplo, a sustancias medicamentosas, ejemplo, a fármacos tóxicos, a procesos asociados con desnutrición, a infecciones, sobre todo aquellas infecciones que obtiene la madre durante el proceso de gestación. Por eso las infecciones no son buenas en el embarazo, porque pueden afectar el neurodesarrollo. Bien, sobre todo un tipo de infección que son las infecciones urinarias por diseminación sobre todo por diseminación bacteriana de la E. coli. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero las mujeres en embarazo generalmente son muy propensas a hacer infecciones urinarias. Por eso las infecciones urinarias durante las primeras etapas del embarazo deben tratarse rápidamente. ¿Por qué? Porque pueden afectar al neurodesarrollo. Y además de eso, también se pueden producir las famosas malformaciones. Profe, una pregunta. ¿Sí? Pues a uno siempre le dicen que a las mujeres más que todo, sí, es que usted no puede tener gatos porque si usted tiene gatos usted se queda estéril y cuando un gato está cerca de una mujer embarazada que el niño va a nacer deforme. No sé si usted también lo ha escuchado. No, no es que el niño nazca deforme, es que generalmente... Eso no es porque es referente a la toxoplasmosis. Los gatos pueden portar la toxoplasmosis, pero siempre y cuando el gato no esté vacunado. Pero si tú tienes un gato sano, un gato vacunado, pues no va a haber ningún inconveniente. Si no, imagínense, por ejemplo, yo conozco muchas compañeras que tienen gatos a diestra y siniestra en la casa y han quedado embarazadas hasta 5 veces, 5 niños. Todos tuvieran problemas. No, eso es la infección que transmite el gato, es la toxoplasmosis. Pero esa infección, ahora ya existe vacunación. Entonces, lo que se hace es vacunar, pero no quiere decir que el gato le vaya a transmitir enfermedades o que la mujer nazca o el niño nazca con malformaciones porque la mamá estuvo expuesta a gatos. No, no tiene nada que ver. ¿Bien? Vale, profe. Bueno, entonces, medicamentos tóxicos, desnutrición, infecciones, les decía, sobre todo las infecciones urinarias y sobre todo las malformaciones que están relacionadas
de manera directa con el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué pasa además? ¿O qué pasa en el tercer trimestre o en el último trimestre del embarazo? Hay, miren, 7 procesos relacionados con el neurodesarrollo durante el tercer trimestre del embarazo, que son supremamente importantes en el establecimiento y en la maduración. Uno, hay establecimiento y diferenciación de la placa del córtex cerebral. Se produce alineación, orientación y laminación cortical, es decir, de las láminas corticales. Se desarrollan las circunvoluciones, ¿sí? Hay elaboraciones dendríticas y axonales. Fíjense bien, hay elaboración de ramificaciones dendríticas y axonales. Además de eso, se establecen los primeros contactos sinápticos. Puede haber, óigase bien, muerte celular y eliminación selectiva de neuronas. Por eso, en esta etapa, aquellas neuronas que generalmente no tienen un desarrollo pueden ser eliminadas y muy rápidamente pueden ser superpuestas por otras. También puede haber proliferación y diferenciación glial. Óigase bien. Entonces, desde ese punto de vista podemos decir que las fases del neurodesarrollo tienen un desarrollo secuencial. Es decir, no se superponen, sino que son consecutivas unas con otras. Y aparece entonces otro tipo de desarrollo que se llama el desarrollo secuencial, y en el desarrollo secuencial las vías sensoriales, por ejemplo, la visión y la audición básicas son las primeras que se desarrollan, es decir, el reflejo de la visión y de la audición. ¿Cómo valoramos nosotros en un recién nacido la visión? ¿Cómo creen ustedes que se valora la visión en un recién nacido? Son las cosas que ocurren. Es decir, las vías sensoriales relacionadas con la visión y la audición son las primeras vías que se desarrollan en el individuo. Ahora, ¿cómo sé yo, cómo valoro yo la visión y la audición en un recién nacido? ¿Cómo creen ustedes que se valora? Profe, ¿no tiene que tener los reflejos con la luz? De la luz, el estímulo de la luz. Entonces, generalmente, usted cuando prende la luz, usted coge al niño, lo coloca en un ambiente oscuro, usted prende la luz y en el momento en que prende la luz, el niño hace cualquier estímulo, se mueve. No quiere decir que el niño abra los ojos y te siga con la mirada, no. Cualquier estímulo, es decir, el estímulo, el reflejo de la luz, usted prende la luz y el niño inmediatamente se mueve. Eso es un reflejo. ¿Sí? Una pregunta, los niños recién nacidos, cuando tienen esos ojitos así que son como todos saltones, en un momento se les acomoda ya bien. ¿Cómo así que saltones? No. Sí, quedan como generalmente tienen una mirada fija. Ellos tienen mirada fija. Y esa mirada fija permanece aproximadamente unas 4 semanas. Después, generalmente ellos tienden a mirar a las personas. Ellos empiezan a seguir con la mirada a las personas, o a la mamá, al papá, a las personas que lo rodean. Pero eso es normal. ¿Por qué? Porque apenas está en proceso de desarrollo, en proceso de maduración. No es que tengan los ojos saltones. Entonces, sí. Para solicitarle un permisito para retirarme, es que tengo turno ahorita y pues como trabajo ¿Con quién habló? Cali, con Eric. Ah, bueno, no hay problema, mijo. Muchas gracias.
Bien. Hasta luego. Bueno, entonces, durante el desarrollo secuencial también se produce el desarrollo de habilidades tempranas. ¿Qué habilidades tempranas? El lenguaje, por ejemplo. El niño que balbucea, generalmente a los 4 meses, los niños empiezan a balbucear. ¿Sí? Empiezan a balbucear, producen desarrollo de habilidades tempranas, funciones cognitivas superiores, pero esas funciones generalmente están mucho más relacionadas con procesos de adaptación neuronal. Bien. Entonces, una vez, óigase bien, perdón, una vez termina o una vez se termina el desarrollo secuencial, aparece la formación y la poda sináptica. Y miren que esa poda sináptica termina, es decir, su proceso de maduración termina generalmente a los 6 años, inclusive puede terminarse mucho después, a los 7 o a los 8 años después del nacimiento. Entonces, ¿qué pasa con la formación de la poda sináptica? Al final de este proceso hay más neuronas, es decir, que una neurona, es decir, hay una síntesis neuronal exagerada, aproximadamente 86 millones de neuronas cerebrales. Entonces, al final de este proceso, pues habrá más neuronas y sinapsis que serán funcionalmente necesarias para la sobrevivencia del individuo. También se puede producir fenómenos asociados a destrucción de la sinapsis que no usan, es de aquellas neuronas que no se usan, serán podadas. ¿Qué significa podar, muchachos? Muchachos, ¿qué significará? ¿Qué significará podar? Cortar. ¿Cómo? Cortar. Cortar. Cortar aquellas que, ¿qué? Cortar aquellas que no se van a usar, ¿sí? Aquellas que el organismo de manera endógena no le va a producir ningún beneficio, entonces se produce la famosa poda. Durante, ¿sí? O sea, porque a los 2 años, por ejemplo, la imagen tiene más. ¿Es necesario? O sea, ¿tiene algún sentido de que tenga? No escuché bien. Vuelva a repetir la pregunta. Profe, o sea, a los 2 años, quiere decir, como ahí se muestra la imagen que tiene muchas, ¿tiene algún sentido de que tenga bastantes o simplemente porque así es? Claro, porque recuerdan lo que hablamos ahorita, que dijimos que existía un desarrollo secuencial. Neuronas que dan origen por sinapsis a otras neuronas de manera exagerada. Pero hacia los 6 años o hacia los 7 años, este proceso hace que se produzca una poda. ¿Qué es la poda? Es decir, elimina aquellas neuronas que son innecesarias para nuestro organismo. Eso es un proceso fisiológico del neurodesarrollo. ¿Está claro? ¿Hoy? Sí, señora. ¿Para qué? O sea, ¿y cuál es el objetivo de esa poda? Lograr fortalecer las neuronas que sí se van a utilizar. Y eso hace que las conexiones que queden sean más veloces y sean más eficaces. Ese es el objetivo de la poda. ¿Está claro, mijo? Muchachos, ¿queda claro el objetivo de la poda? La pregunta que tú hacías es una pregunta bien interesante. ¿Por qué en vez de haber más, lo que se produce es una poda? ¿Por qué? Porque hay un crecimiento exagerado a nivel neuronal, pero esas redes neuronales, algunas no tendrán funciones específicas y al no servirle al organismo tendrán que ser podadas. Es como cuando tú tienes un jardín y tú tienes unas ramas
y esas ramas nacen feas, no tienen sentido. Entonces, ¿tú qué haces? Tú podas el árbol, ¿o no? Y entonces, ¿qué haces? Hace que ese árbol se fortalezca, es decir, que crezcan otras ramas que sean mucho más bonitas y que estén mucho más fortalecidas. Entonces, el objetivo de la Una pregunta. Profe, ¿y generaría algún daño al niño o qué enfermedad? Pues eso se ha asociado a ciertos trastornos en el neurodesarrollo. Por ejemplo, en unos estudios se ha relacionado con unos trastornos como el TDAH, el trastorno de déficit de atención. Los niños que son hiperactivos, los niños que son hiperkinéticos, los niños con trastornos del comportamiento, ¿sí? Trastornos del comportamiento, pero como yo les decía al inicio, las funciones cerebrales son funciones muy desconocidas, son funciones que apenas estamos empezando a conocer, ¿sí? Por eso hay enfermedades degenerativas cerebrales que no se han podido curar. ¿Cuántos años hace que se descubrió el Parkinson y todavía no existe un tratamiento para la enfermedad de Parkinson? Lo mismo pasa con la esclerosis lateral amiotrófica, lo mismo pasa con las enfermedades que producen procesos de desmielinización. Entonces, en estados fisiológicos o en estados normales se produce, o sea, la poda tiene un objetivo, que es fortalecer o mielinizar las neuronas que sí se utilizan. ¿Para qué? Para que las conexiones que queden sean muchas más veloces y sean muchas más eficaces para favorecer el crecimiento neuronal. Bien. Bueno. Entonces, existen algunas influencias o las influencias interactivas de los genes y las experiencias que moldean el cerebro en desarrollo. Esto era lo que yo les decía ahorita. Es muy importante servir y devolver entre los niños y sus padres y otros cuidadores. Por ejemplo, de allí que sea en esta etapa es importante el fortalecimiento de una cosa que se llama el valor, el valor, servir y devolver. Por eso ustedes se han dado cuenta que cuando los niños generalmente nacen y son criados por las nanas, los niños tienen comportamientos completamente diferentes. Idealmente debería ser. Es ideal que un niño las gradas, es ideal que un niño diga buenos días, es ideal que el niño arregle su cama, ¿sí? Es ideal que el niño agradezca por, que sea respetuoso, y entonces está relacionado con influencias interactivas de los genes y de esas experiencias que moldean nuestro desarrollo. Si a nosotros nos crían o por eso usted dice, ese niño es un malcriado. ¿Por qué es malcriado? Porque muy probablemente no tuvo suficiente estímulos externos y eso va a producir un trastorno de su personalidad, de su conducta, de todo aquello que gira alrededor del desarrollo cerebral. Los niños, sobre todo los niños pequeños, buscan de modo natural la interacción. ¿Y cómo interaccionan ellos? Mediante, un ejemplo, mediante el balbuceo, sobre todo en las mañanas. Es una cosa linda, mirarlos en la mañana, tempranito, ellos cuando se despiertan empiezan a balbucear, empiezan a sonreír y entonces se cogen los piecitos, se cogen las manitos, intentan tocar a la mamá.
Y entonces, cuando ese niño crece en ese ambiente, pues su neurodesarrollo será mucho mejor. Bien, entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero generalmente yo lo he visto muchísimo, sobre todo cuando uno va a un centro comercial y los niños los llevan las nanas. ¿Sí lo han visto, muchachos? ¿Sí lo han visto? Cuando los niños los llevan las nanas. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Mírenlos en el coche. Observen el comportamiento del niño en un coche. Generalmente uno reconoce a la nana porque ellas van vestiditas pues con su uniforme y todo eso. Pues son muy lindas, ellas mantienen a su niño tranquilito y todo, y le dan su teterito, a veces juegan con ellos, pero no va a ser igual el crecimiento del niño en compañía de la nana que en compañía de la mamá, aunque hay excepciones. Hay niños que tienen un mejor comportamiento con las nanas que con la misma mamá. ¿Por qué? Porque la mamá tiene un comportamiento atípico. ¿Está claro? Entonces, observen eso. El niño generalmente es un niño retraído, un niño que se toma el tetero y se duerme, pero no tiene interacción, no interacciona. Y entonces eso afecta las fases del neurodesarrollo. Bien, entonces miren, balbuceo, expresiones faciales, gestos. Los adultos deben responder con igual vocalización y gesticulación. ¿Sí? Por eso uno le dice pa, 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 y el niño intenta, óigase bien, también realizar ese mismo sonido. Entonces no es que le diga a uno papá ni mamá, es que esos sonidos, palabras cortas, son los que muy probablemente su memoria va a procesar con mayor facilidad. Entonces, cuando el cerebro se enfrenta a información desconocida, la aprende formando nuevos circuitos. Y esa es una de las cosas para la que sirve la poda. ¿Por qué? Porque va a permitir que el desplazamiento de los estímulos sea mucho más rápido. Y entonces permitirán que el cerebro pueda alojar nueva información. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿qué pasa con practicar lo aprendido? Al principio, la sinapsis, es decir, las conexiones, tienden a ser débiles, pero con la práctica se vuelve mucho más eficaz. Por eso uno dice, la experiencia hace al... ¿cómo es que dice ese dicho? La experiencia... La experiencia hacia el maestro. Exactamente, hace al maestro. Al principio, la sinapsis, ¿sí? Sí, porque si la clase está hasta las... ¿Se acuerde que se le corta? Ah, sí. No sé, creo que la puse hasta las 7, muchachos, sino que, pues, todavía no ha presentado mi grupo, estoy pendiente de que presente mi grupo. Bien, entonces, yo no sé cuándo se va a acabar esto. Estamos desde las 2 de la tarde en eso, se supone que se acaba a las 4, por eso les había pedido el favor, pero pues nada, van a las 6 y eso nada que se acaba. Entonces, al principio, las sinapsis son débiles, pero al práctica ser mucho más eficaces. ¿Usted nos va a enviar este texto para afianzar el conocimiento o nos va a mandar algún otro soporte? Yo les voy a mandar una lectura. De hecho, ¿se acuerdan del libro que les envié sobre el sistema nervioso? Sí, señora. Bueno, en la tercera parte está todo lo que tiene que ver con neurodesarrollo. Bueno, lo importante es que ustedes identifiquen los comportamientos de acuerdo a las edades. Eso es como lo más importante, que ustedes identifiquen el desarrollo de acuerdo a las edades. Bien, muchachos, pues y entonces dejemos hasta allí, hasta el próximo miércoles, ¿les parece? Sí, pero... Bien, entonces quedamos así.
Profe, ¿nos podría Vale, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, mija. ¿Qué me iba a decir, hijo? ¿Nos podría hacer el favor de enviarnos las diapositivas? Sí, claro,